Un cordial saludo a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar el tema vías de administración y parámetros farmacocinéticos, correspondiente a la semana número 3 del curso de farmacología. En esta imagen se puede observar que hay diferentes vías de administración para un medicamento o fármaco, dentro del cual se divide en dos, en enteral y parenteral. La vía parenteral incluye la vía oral, la sublingual y la bucal. La vía parenteral incluye la vía intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. De la vía parenteral, de todas estas citadas, la intravenosa es la vía por la cual se obtiene un 100% de biodisponibilidad del fármaco. En cambio, por las otras, la biodisponibilidad va bajando, ¿no? Como por ejemplo en la intramuscular es de 75% a menos del 100%. Y continuando, esta imagen muestra los parámetros farmacocinéticos, dentro de los cuales se encuentran la concentración máxima o abreviada como Cmax, el tiempo máximo o abreviado como Tmax, el periodo de latencia abreviado como PL, el tiempo eficaz abreviado como TE, el área bajo la curva abreviado como AUC, la concentración mínima eficaz abreviada como CME y la intensidad del efecto o abreviada como IE. Además, podemos observar en la parte superior izquierda hay una fase de absorción, es en la cual la concentración llega a su tope. O sea, esta línea separa lo que es la fase de absorción y la fase de postabsorción. Luego de la fase de postabsorción llega la fase de eliminación. Aquí ya el fármaco ha sufrido el metabolismo por parte de las células del organismo y por ende se elimina ya sea por vía renal o por vía hepática o por las heces. Teniendo en cuenta los conceptos básicos sobre las vías de administración y los parámetros farmacocinéticos, vamos a pasar a realizar los tres experimentos. Empezamos por el experimento número 1, que es la acción de las vías de administración en los efectos de los fármacos. El fármaco escogido es el diazepam en solución de 10 miligramos en 2 mililitros. La especie a la cual se le va a aplicar es el ratón y el procedimiento es el siguiente. A cada ratón al ratón se le va a administrar por 5 vías: vía oral, vía subcutánea, vía intramuscular, vía intraperitoneal y la vía rectal. Ahora, para calcular la dosis y la concentración, mostramos en esta calculadora que fue hecha en Excel las diferentes concentraciones en cada vía. Por ejemplo, en la vía oral tenemos 0,25 gramos en 0,05 mililitros de solución. Igual, ¿no? Para la vía subcutánea, que es 0,26 gramos en 0,052 mililitros. Y así hacemos para la intramuscular, para la intraperitoneal y para la rectal. Hecho los cálculos, ahora vamos a pasar a plasmarlos en este cuadro en la sección donde dice dosis. Entonces ponemos 0,05 mililitros, o sea, plasmamos lo que nos salió en la calculadora anterior. Luego vamos a hacer los gráficos respectivos a periodo de latencia e intensidad de efecto. En periodo de latencia tenemos 10 minutos, 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto y 15 minutos. El periodo de latencia es definido como el tiempo en el que un fármaco llega a hacer la primera acción. Es el tiempo que demora el fármaco en realizar cierta acción.
Como podemos ver, para la vía intrarrectal es mayor, seguida por la vía oral. Esto depende de las características de cada vía, que las mencionamos en la segunda diapositiva. Para lo otro vamos a ver la intensidad de efecto. Los signos de suma representan cuán intenso fue el efecto. Vemos que la vía intraperitoneal fue la más intensa. Entonces vamos al gráfico número 1, en el cual en el eje X se encuentran las vías de administración y en el eje Y se encuentra el periodo de latencia. Y aquí podemos ver gráficamente cómo la intensidad de la vía de administración rectal es mayor, seguida por la vía oral. Ahora en el gráfico número 2 vamos a ver la intensidad del efecto. Como dijimos en el acápite anterior, los signos más representan el grado de intensidad. En la vía oral es 2, en la subcutánea es 3, en la intramuscular es 3 también, igual que la subcutánea, y la que más intensidad tiene es la intraperitoneal y la que menos es la rectal. Entonces, en el informe se presentan los resultados y la discusión de estos. Ahora pasemos al experimento número 2, que es acción del vehículo en el efecto de los medicamentos. El fármaco elegido en esta ocasión es la estrepticina en solución al 0,1%. Y se escogen 3 vehículos, que es la gelatina, la adrenalina y el agua destilada. La especie a la cual se le va a aplicar la estricnina es a un ratón. Y el procedimiento es el siguiente. A un ratón blanco se le inyectó por vía subcutánea una dosis de estrepticina a 1,8 miligramos por kilogramo de peso en una solución al 0,1% más 0,30 mililitros de agua destilada. A un segundo ratón llamado cabeza, se le administró la misma droga, la misma dosis y por la misma vía, pero esta vez se utiliza el vehículo de gelatina. Y a un tercer ratón se le administró la misma droga por la misma vía y a la misma dosis, pero esta vez se utilizó el vehículo de adrenalina. Ya, ahora en esta imagen podemos observar que se realizó los diferentes cálculos, o mejor dicho, dosis, y la concentración a la que esta va a estar disuelta. Ahora, igual que el experimento número 1, plasmamos estos resultados en este cuadro en la sección de miligramos y mililitros. Y ponemos 0,063 miligramos en 0,063 mililitros. Es la concentración a la cual se le va a administrar la estrepticina. Ya. Ahora en el periodo de latencia, igual vamos a hacer un gráfico para ver cómo se produce este efecto. Y en la intensidad de efecto ya no ponemos ningún gráfico porque simplemente tiene la misma intensidad, ya sea en el ratón blanco, en la cabeza o en el lomo. Entonces no hay necesidad de poner gráficos. Entonces pasamos a realizar el gráfico. Este es el gráfico en donde se muestra en el eje X los vehículos utilizados y en el eje Y el periodo de latencia. Esto está en segundos, si no me equivoco. Ya, entonces podemos observar que el vehículo gelatina tiene un periodo de latencia mucho mayor, o sea, se demora más en actuar. En cambio, el agua destilada tiene un menor periodo de latencia.
y entonces se va a conseguir un efecto mayor del fármaco. Entonces, estos resultados son discutidos en el informe respectivo. Ahora pasemos al experimento número 3. Son 8 casos a los cuales se administra los siguientes fármacos, que es el propanodol y la ampicilina. En estos 8 casos tenemos que hacer los gráficos de parámetros farmacocinéticos. O sea, para cada caso es un gráfico diferente. Como podemos ver, aquí en el tiempo está en minutos. El tiempo va a ir en el eje X, mientras que la concentración plasmática va a ir en el eje Y. Más adelante vamos a mostrarles cómo es este gráfico. Acá en efecto tenemos que a cierto tiempo produce o no produce un efecto. Acá tenemos que hasta los 30 minutos de ser aplicado no tiene ningún efecto, a los 60 tampoco, y hasta los 120 aquí ya se nota un efecto, que es el de antiarrítmico. Y así para cada caso tenemos que hacer e interpretar el gráfico. Esta es la continuación de los 8 casos, como les dije anteriormente. Para finalizar, les presentamos los diferentes gráficos para cada caso. Por ejemplo, en el caso número 1, en el eje Y se encuentra la concentración plasmática, en el eje X se encuentra el tiempo y en el lado derecho, en el cuadrito, se encuentran los resultados y los parámetros farmacocinéticos. O sea, cada parámetro farmacocinético tiene un resultado. Como lo describimos en la diapositiva número 3, tenemos aquí los diferentes parámetros. Por ejemplo, la concentración máxima. La concentración máxima está en relación con el tiempo máximo. O sea, en un tiempo máximo se llegó a una concentración máxima. Esta línea define lo que es la fase de absorción, que es del lado izquierdo de la línea, y la fase de posabsorción, que es la fase del lado derecho. Como podemos ver, en la fase de posabsorción la curva disminuye, ya que están involucrados diversos procesos del metabolismo y excreción. Entonces, en el cuadro pasamos a escribirnos los valores que tienen. Por ejemplo, el periodo de latencia, en este caso, es de 15 minutos aproximadamente. O sea, es el tiempo que demora el fármaco en actuar en un tejido dado. El AUC es el área bajo la curva. Esta ya representa lo que es la fase de eliminación. E igual en el caso número 2, ¿no? Igual pasamos a describir los 7 parámetros farmacocinéticos y así sucesivamente lo hacemos para el caso 3, 4 hasta el 8. Y en el respectivo informe se presenta la discusión, los resultados y las conclusiones. Gracias, eso sería todo.